En esta parte tal vez sea un pequeño anticipo de, en realidad el epílogo de lo que yo les había anticipado, de eso que nos interrogamos, cómo definirlo, cómo entenderlo, cómo aprender aún más de estos quiebres que está teniendo la política en Argentina. ¿Cómo se puede explicar, supongamos, ¿no?, un detalle, que el kirchnerismo suba como banderas, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario o el avance a la ley de medios, y a su vez sostenga gran parte de su capital político-económico en alguien como Franco Macri? Digamos, ¿cuál es el sostenido lógico de todo eso? ¿Por qué los grandes capitanes de la industria sienten que este es un gobierno que los apoya y los ha respaldado? ¿O por qué alguien como Vudú puede ser responsable de la renovación política en Argentina o es presentado como los jóvenes al servicio de un proyecto de país? A la vez que también se sostiene en organizaciones populares o territoriales de base que lucubran un concepto de país realmente que uno cree muy distinto de lo que estas maquinaciones marketineras nos han demostrado. El Filmus que habla de mayor seguridad, ¿es el mismo Filmus del canal Encuentro? ¿Van adaptando el discurso de acuerdo a las necesidades? ¿Cuál es esta idea de aliarse con la derecha para que la derecha no nos haga golpes? Eso nosotros queríamos hablarlo con Ricardo Foster. Por ejemplo, para mí no da lo mismo si gana Agustín Rossi en Santa Fe y si gana Filmus en Buenos Aires y si Martín Sabater hace una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Sería un perfil muy interesante de un kirchnerismo que a mí me resulta mucho más próximo que el que pueden expresar, no sé, Scioli o algunos otros gobernadores. Y eso lo decimos y no dejamos de señalarlo y al mismo tiempo aceptamos que es parte de este mapa caudaloso y muchas veces tenso y complejo que articula una experiencia democrática y de raíz popular como puede ser la del kirchnerismo, ¿no? Sin duda eso tiene que ver con el mismo peronismo, ¿no? Sí. En realidad... Histórico. Cuando uno mira la travesía del peronismo, desde el primer peronismo tuviste a un tipo como John William Cook como diputado y tenías un sector reaccionario de un nacionalismo de naftalina que giraba alrededor de Iván Isevich, por ejemplo. No estoy hablando del peronismo en ese gran momento de estallido interno como fue el 74, 75, estoy hablando, o de 6 al 73, estoy hablando incluso del primer peronismo, claro, del origen. Quizás porque los movimientos populares tienen eso de caudalosos, de llevar como los ríos que van arrastrando, ¿no?, los ríos en creciente que van arrastrando de todo. Hay momentos de la historia, momentos importantes y intensos de la historia donde se arrastra mucho y después se irá decantando. Estarán aquellos que se retiren cuando efectivamente el proyecto radicaliza más sus posiciones. Pasó con la 125, hubo compañeros de viaje, entre comillas, de los años del gobierno de Néstor Kirchner, que inmediatamente se pasaron del otro lado. Ahora, cuando de vuelta parece que es inevitable el triunfo de Cristina en octubre, ves de qué modo una cantidad de personajes que perfectamente al día siguiente, si las cosas no funcionan bien, se pasarían inmediatamente del otro lado. Esto es parte también de la construcción compleja de un proyecto político, la necesidad de construir bases de sustentación social y política genuina, no oportunista. Creo que a partir sobre todo de la derrota de junio del 2009 ha surgido una nueva militancia, se multiplicó después en el 2010 con la participación de los jóvenes, no solamente en el interior de lo que podrían ser los grupos kirchneristas, sino en muchos otros espacios políticos, del campo nacional popular, del campo de la izquierda. Me parece extraordinariamente saludable y significativa la participación juvenil porque muestra que hay un giro realmente. Si todo fuera una impostura, si todo fuese más de lo mismo, yo a veces escucho a ciertos compañeros y compañeras a los que aprecio mucho, haciendo una descripción de la escena argentina como si acá no hubiera pasado nada realmente y esto fuera un simulacro del simulacro. A mí me llama mucho la atención un tipo de interpretación de esa naturaleza que no ve lo que está pasando en el interior de los sectores populares. La reconstrucción de la vida social en el interior de los sectores populares que estaban profundamente
lastimados por las políticas neoliberales. Pero aparte de eso, que es fundamental también la reconstrucción del entusiasmo político, la recuperación de espacio público, la recuperación de partes enteras de tradiciones que habían quedado como arrinconadas y que hoy volvamos a discutir como no se discutía en la Argentina hacía décadas, la cuestión de la igualdad, la cuestión de la expansión democrática, de la relación de Argentina con su historia latinoamericana, la reconstrucción de un relato de la historia, el debate sobre los años 60-70, ya no bajo el paradigma de pensemos solo el terrorismo de Estado y vaciemos la historia o la biografía de todos los que fueron asesinados por el terrorismo de Estado, sino entrando en esas biografías políticas claves de aquella generación. Todo eso está en discusión en la Argentina y eso me parece notable, me parece apasionante, me parece que es profundamente interpelador y esto lo puedo decir en términos personales, eso es lo que finalmente a mí me llevó a sentir de nuevo esa llamita que crece del entusiasmo político, confieso como no lo sentía desde aquellos años del final de la adolescencia, cuando la Argentina estaba en un momento tremendo y también duro y extraordinario, como fueron los años que fueron del 73 al 76, ¿no? Creo que ahora en realidad estamos incluso en un momento mejor, porque en aquellos años se percibía el final de una historia, se percibía lo siniestro alrededor, ¿no? Yo creo que ahora lo que percibimos es que hay una oportunidad inmejorable para recrear lo mejor de nuestras tradiciones social-políticas, actualizarlas, pues no se trata del manual de Scalabrini y Ortiz, o de Jauretche, o de Cook, o de quien fuere. Me parece que ahí hay que tener cuidado también con los panteones y simplemente hacer pleitesías. Creo que se trata de renovar hondamente el pensamiento emancipatorio. Y hoy hay una coyuntura extremadamente rica en la Argentina y en una parte importante de América Latina. Va a haber elecciones ahora en Perú el domingo, complejas, ¿no? Sería interesante un triunfo de Humala porque le daría a Perú la posibilidad de meterse dentro de una situación más amplia como la que se están viviendo en también otros países, es ¿no? un testeo de lo que se puede venir acá, ¿no? Pues el nivel de guerra sucia contra Humala en la campaña fue feroz. Sí, pero eso pasó en casi todo Latinoamérica, se lo hizo a Evo, a Correa, a Lula lo quisieron matar, los medios de comunicación de Lula decían que de borracho a corrupto era lo más suave que decían, hasta que Lula pudo imponer su potencia política, su capacidad de liderazgo, y bueno, y después ese triunfo que le permitió su segundo periodo y después prolongarlo con Dilma. Los medios de comunicación concentrados en América Latina y en el mundo, y esto hay que decirlo de este modo, expresan la derecha neoliberal. Son el gran núcleo cultural político en una época donde las representaciones políticas o los partidos tradicionales estaban como debilitados, son el núcleo de la irradiación de lo que yo llamaría las construcciones subjetivas del neoliberalismo, lo que impacta en el sentido común, lo que crea opinión pública, lo que le da forma a ese sentido común que siente, por ejemplo, como la Argentina de los 90, que las AFJP iban a ser la quinta maravilla y que iba a llevar a todos nuestros jubilados a pasar sus años más felices de la vida en las Bahamas, mientras se destruía el sistema económico de solidaridad propio de las jubilaciones estatales. Bueno, dar la pelea contra las formas hegemónicas del neoliberalismo es discutir también esas construcciones de vida social, de sentido común, entender que los medios de comunicación no son empresas simplemente, que son conglomerados de producción de sentido, de ideología y que están profundamente entramados y enraizados con intereses económicos mucho más significativos. Lo vimos en el conflicto de la 125. La corporación mediática tenía intereses económicos directos con los sectores concentrados del capital agrario, ¿no? Tanto el Grupo Clarín como el Grupo La Nación, con Expoagro, tienen intereses económicos directos, aparte de que muchos de sus accionistas principales tienen intereses en la especulación de la renta agraria, con los pools de siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, aparte de los intereses económicos, representan también
el núcleo de construcción de lo que es la reducción de la vida social a lógica hiperindividualista, que es lo propio, y despolitizadora, que es lo propio del espíritu neoliberal. El neoliberalismo necesita que la política se convierta... Una correa de transmisión. Claro, porque el neoliberalismo necesita que la vida social y la política quede reducida a punto cero y que lo que emerja es el discurso de la gestión empresarial. Se trata de buenos empresarios que administren, como administran sus empresas, administran el Estado, y se trata de la privatización generalizada de toda la estructura de la vida social. Entonces, frente a ese discurso, hoy estamos recuperando lo que significa Estado, lo que significa espacio público, lo que significan intereses no reducibles a ese discurso y esa lógica, ¿no? Estamos prácticamente transitando la última parte de la charla con Ricardo Foster. Nosotros tenemos que agradecer muchísimo a los amigos que nos ayudaron a todo esto, sobre todo a Alejandra Pérez del Frente Grande, que en esos días estaba coordinando la prensa y que amablemente la trajo acá al estudio de TVC para tener esa charla. 40 minutos tal vez no sea mucho, tal vez sea demasiado. Lo bueno es que pudimos dialogar mano a mano con uno de los intelectuales que firmemente representa al pensamiento oficialista. Un pequeño corte y seguimos acá en la sintonía de TVC.